amargan porque por alguna pena del hijo, por ejemplo, algunos porque el hijo no aprobó un examen, supongamos, o porque perdió un trabajo, o no consiguió otro trabajo que era mucho mejor. Ese sufrimiento, en principio, está bien, habrá algún motivo para sentir pena, pero puede ser que sea una pena exagerada. Puede ser. Todos nuestros sufrimientos pueden ser exagerados, desmedidos, y en ese sentido no del todo cristianos, aunque el origen sea bueno. Como que ya se pasó de revoluciones y se amarga más por eso de lo justo. Y al mismo tiempo pasa que ese sufrimiento a lo mejor no está como proporcionado, no está realmente proporcionado con otros males, que a lo mejor a los padres no les preocupa tanto. Y eso es bastante frecuente. Hay padres que les preocupa más que el hijo, no sé, que tenga un título, o que le vaya bien en el deporte, o que la nena consiga un novio, le preocupa eso, no importa qué clase, que tenga un novio, que el que sea, que eso les preocupa mucho, pero a lo mejor no les preocupa tanto la vida de fe, la vida de esperanza, la vida de caridad, la vida de honestidad moral, a lo mejor eso no les preocupa tanto, eso no provoca un gran conflicto en su interior. El conflicto y la amargura viene cuando no tiene el éxito de este mundo que podían esperar. Entonces, ese puede ser que sea un sufrimiento inútil, e incluso hasta un sufrimiento que puede derivar en malo, porque es como el sufrimiento es un sufrimiento en el que el motivo no lo justifica, porque no es para tanto, no es ninguna tragedia tan grande. Y es un sufrimiento que por otro lado hace olvidar otros valores en la vida que son realmente más importantes. Entonces, esto quiere decir que no cualquier dolor de los papás es un dolor de suyo ya bueno y santo. Y de hecho hay dolores que son realmente malos. Hay padres, hay madres que no es tan, digamos que no es lo normal, serán excepciones, pero no son excepciones tan raras al mismo tiempo, que sufren hoy o que ven mal, incluso que fustigan a los hijos porque no tienen el éxito en las cosas del mundo que ellos ambicionan, sin importarles nada de la rectitud de los hijos, o incluso más. De hecho, hoy hay padres y hay mamás, y no sé si abuelas, que les preocupa mucho que el hijo esté, que la hija sea virgen, que llegue al matrimonio virgen. A esta mujer le preocupa muchísimo, casi como que le preocupa, como que lo ve como algo peligroso, que la hija, que llegue virgen al matrimonio. Lo ven peligroso que sea, por ejemplo, muy piadoso, que un hijo sea muy piadoso. Ven peligroso que un hijo haga un retiro espiritual, por ejemplo. Ven peligroso que a lo mejor el hijo o la hija tenga vocación religiosa. Lo ven como una maldición incluso, como una verdadera tragedia. Y sufren por eso. Ese sufrimiento es un sufrimiento realmente, esa es la maldición. Que estos padres sufran tan inútilmente, y no solamente de modo inútil, sino que sufren mal. Sufren inútilmente y sufren por una motivación que no es justa, que es injusta. Pero eso en nuestro mundo no es algo tan raro. De hecho, uno sabe bastantes anécdotas que son penosas. Hay muchas cosas por las cuales digamos, uno a veces ya tiene que sufrir inevitablemente y que justifican plenamente una cierta cuota de dolor. Cierta cuota. Nada justifica la desesperación. Desesperar no es cristiano. Pero hay cosas que pueden dar mucho dolor a padres auténticamente cristianos. Y ese dolor bien ofrecido, bien asumido, bien entregado a Cristo, bien compartido con la cruz de Cristo, puede ser redentor para los hijos. Ese dolor puede ser santo, santificador. Pero hay otros dolores en nuestro mundo que no son raros, más en un mundo así, con la mentalidad del materialismo, del consumismo, del
donde vale tanto tener cosas, el éxito, la vanidad del mundo, la vanidad y el estar en la moda, estar al tono. Entonces eso a veces como que ejerce una presión que muchos pueden creer que ese es el valor supremo. Entonces perder eso es como perder el todo en la vida. Es una profunda desviación. Si estos padres sufren mal, sufren, o al mismo tiempo, o se alegran mal, porque el sufrimiento, se alegran de lo que a veces no tenían que alegrarse, tenían que llorar, no tienen que alegrarse, porque eso no es ningún éxito realmente delante de Dios. Ha logrado éxito, pero de una manera mintiendo. Pero es un chico de éxito, es un abogado que sabe mentir muy bien y tiene mucho éxito, supongamos. Y los padres se alegran porque es un exitoso. Pero ¿de qué manera es exitoso? A veces no les preocupa tanto eso, les preocupa simplemente el éxito. O sea, hay cosas que alegran, que deberían, bueno, son más bien para llorar que para alegrarse. Y hay cosas que hacen llorar que no es para tanto, o incluso son como para enorgullecerse. Bien, los padres deberían estar felices de que su hijo es honesto, de que no sigue la corriente, o hasta de que lo echaron del trabajo por ser íntegro. Los buenos padres deberían estar realmente orgullosos, como pasa tantas veces, uno conoce, claro, orgullosos y felicitar al hijo porque lo han echado del trabajo, porque el hijo no quiere entregarse a maniobras o a comportamientos que son de pecado, son de corrupción. Y lo echaron por esa rectitud. Los buenos papás se alegran, aunque les va a doler que el hijo no tenga trabajo, por supuesto, van a compartir el sufrimiento, pero no van a sufrir simplemente por el perder trabajo. Se van a alegrar mucho por la integridad del hijo, porque ese es el fruto, verán en eso como un fruto de la buena educación o de lo que ellos le han dado como principios en la vida. Entonces, esto es lo que, en cuanto al sufrimiento, esa espada de dolor que dice aquí el Evangelio, es una semejanza, ¿no?, a una espada, la de la Virgen, que realmente es única, que sí, que es muy única. Pero es cierto que hay sufrimiento que Dios manda y hay sufrimiento que Dios no quiere. Entonces hay que acertar con eso, digamos. Hay que aceptar y vivir bien los que Dios manda a los buenos padres. Pero no hay que crearse sufrimientos inútiles que Dios no quiere, o incluso que pueden ser hasta malos, ¿no? Y de hecho, la desesperación tampoco nunca es buena. Hay muchos suicidios últimamente. Yo he conocido más bien cerquita. Hasta hoy en el subte, que viajé en el subte hoy, dicen, no, la parada Pueyrredón no para, porque un ratito antes se había tirado a alguien al tren y se suicidó. Pero otras personas también bastante. Generalmente son casos, son patológicos, están enfermos. Pero a veces en el origen está una desesperación, por ejemplo, padres de familia, ancianos, a veces ya solos, viudos, que se mueren de tristeza o se suicidan porque los hijos los han abandonado. Por supuesto que están ahí en un geriátrico, en el fondo de un geriátrico, abandonados por sus hijos, que eso no es nada raro hoy. Y bueno, este viejito, a veces ni siquiera son tan viejitos, esta persona, este ancianito, esta abuela o este abuelo, se suicida, que es algo no tan raro tampoco, el suicidio de personas en esa situación. No es tanto porque son jubilados y la jubilación los mata de hambre, que eso también podría ser otro motivo, sino que sobre todo es por el lado afectivo, porque viven en una gran soledad y los hijos se sienten defraudados y abandonados por los hijos a quienes ellos les han dado todo. Pero ni siquiera esa situación justifica la desesperación. Es un sufrimiento de los padres que por supuesto que uno lo entiende o trata de entenderlo, y es un sufrimiento más que justificado, pero no hasta ese punto. O sea, es lógico, digamos que es lógico, en un contexto en el que la fe no es muy fuerte, la esperanza en Dios no es muy fuerte, y aparte de la realidad cruda en la que viven, puede ser que yo también me pegue un tiro, no lo sé, pero es que el dolor puede ser muy grande, pero en realidad, bien mirado,
desde lo cristiano